Vamos a continuar con nuestro estudio de la Trinidad en esta parte. Ya habíamos hablado en las clases anteriores sobre los atributos de Dios y luego de la obra de Dios, también la obra de Dios de la creación. Hemos hablado lo que se llama doctrina también de la cosmología, cosmos, el mundo, y luego tratado sobre la creación de Dios. En esta ocasión vamos a enfocarnos entonces en fundamentos o bases bíblicas e históricas de la doctrina de la Trinidad. Vamos a empezar con eso, a ver cómo avanzamos. Entonces, tenemos acá como enfoque la revelación trinitaria en las Escrituras y su desarrollo en la historia de la Iglesia. Muy bien, entonces en la sesión 7 y sesión 8 tenemos los materiales para poder desarrollarlas, pues, ¿no? Así que vamos a estar atentos entonces, se conecten otros hermanos. Ok, tenemos aquí, para empezar, como introducción, decimos así, la doctrina de la Trinidad representa, pues, uno de los pilares más profundos, sublimes y exigentes de la teología cristiana, la teología que nosotros creemos y defendemos y profesamos. Y lejos de ser el resultado de meras especulaciones filosóficas, esta enseñanza surge directamente del esfuerzo de la iglesia primitiva por articular de manera coherente el monoteísmo bíblico con la realidad histórica de Jesucristo y la experiencia del Espíritu Santo. Y a través de un recorrido estructurado, entonces, este contenido aborda la paradoja fundamental de la fe cristiana, la existencia de un solo Dios verdadero en tres personas coeternas y consustanciales. Para ello, se examinan los siguientes ejes clave. Primero, vamos a fundamentar las bases bíblicas y conceptuales acerca de la doctrina de la Trinidad y luego veremos también la revelación progresiva e histórica y plena y seria de la Trinidad y luego la defensa de la ortodoxia con relación a la Trinidad frente a las herejías que han surgido a través de muchos siglos. Así que es importante entonces tomar en consideración esta doctrina que estamos empezando para que podamos nosotros defender pues de manera bíblica, también con argumentos históricos de cómo han ido distorsionando pues el concepto, la doctrina de la Trinidad. Y entonces luego veremos, ¿no? ¿Por qué usamos la palabra Trinidad? Si es adecuado usar esa palabra o no es adecuado, también eso también lo veremos. Y como tenemos corto tiempo cada dos sábados, entonces hay puntos que no hablaremos, pero que en el material también habrá para poder leerlas, pues, ¿no? Para poder leerlas. Así que empezamos entonces teniendo esta introducción. Pasamos entonces al siguiente punto. Estamos en la unidad 4, ¿no? La unidad 4 se llama la Trinidad. Sección 7, fundamentos bíblicos e históricos, la Trinidad. Entonces, dentro de, de esta sesión tenemos varios subtemas, ¿no? El contenido. Introducción al monoteísmo, la doctrina de la Trinidad, luego la revelación progresiva de la Trinidad en el Antiguo Testamento, la revelación plena de la Trinidad en el Nuevo Testamento, luego brevemente enfocaremos sobre la deidad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y luego hablaremos sobre las desviaciones heréticas
tempranas que viene a ser la crisis del siglo segundo al siglo cuarto. O sea, son 3 siglos de crisis de la doctrina sobre la Trinidad y ha habido muchos debates sobre el tema de la Trinidad. O sea, no solamente hoy en día cómo explicamos la Trinidad nosotros, sino también en el antiguo, en la historia antigua, sobre todo en primer siglo, segundo siglo, tercer siglo. En el primer siglo que estaban los apóstoles, ellos de manera natural explicaron, aunque no usaron la palabra Trinidad, pero usaron la verdad, ¿no? de trinitaria en la Biblia, está clarísima, y eso vamos a ver aquí justamente, ¿no? Vamos a fundamentar. Entonces, el primer punto es introducción al monoteísmo y la doctrina de la Trinidad, conceptos y definiciones. Y la doctrina de la Trinidad, hermanos, es sin duda la más sublime y exigente de toda la teología cristiana. Si esto no manejamos bien, entonces nuestra fe no está basada en una doctrina adecuada. Y muchos de los términos que usamos nosotros para explicar la Trinidad tenemos que evitarlos, ¿no? Algunos términos no son buenos, no son adecuados, mejor dicho, para poder explicarlas, entonces eso lo veremos más adelantito, pero como estamos empezando acá con bases bíblicas, entonces eh, vamos a entrar a la Biblia. No surge de especulaciones filosóficas griegas, como hemos dicho al principio también, como erróneamente afirman algunos críticos, porque algunos piensan, ¿no? que aceptamos la Trinidad, ¿no? Tomando como base la filosofía platónica o la filosofía griega o cualquier otra religión que tiene, pues, ¿no? una triada de dioses, ¿no? Ese es un asunto distinto, hablar de la triada de dioses y la Trinidad. Así que eh, en este caso, la iglesia primitiva no inventó la Trinidad, la descubrió al intentar articular coherentemente lo que la escritura enseñaba sobre Dios, sobre Jesús de Nazaret y sobre el Espíritu Santo. ¿Ya? Así que, y ahí empezamos, ¿no? Entonces, el concepto del monoteísmo bíblico es importante para nosotros. Es una base irrenunciable. No podemos nosotros dejar, digamos, o ser indiferente a este punto esencial, el monoteísmo bíblico. Nosotros, anteriormente hemos hablado del monoteísmo, somos una religión monoteísta, creemos en un solo Dios, pero en esa deidad, en esa divinidad, hay 3 personas que no tiene que ver con 3 dioses, sino 3 personas. Ya hablaremos más adelante sobre la hipostasis, que es la palabra que se usa para esto. Entonces, el punto de partida para comprender la Trinidad no es el politeísmo, ni el triteísmo, ¿no? Politeísmo es muchos dioses, pues, ¿no es cierto? Y triteísmo sería, pues, 3 dioses, ¿no? 3 dioses, sino el monoteísmo estricto, el monoteísmo concreto. Y digamos, a veces queremos hacer una definición de tener, digamos, una idea clara, ¿no? De la definición de la Trinidad. Una definición técnica, podríamos decirlo así: Dios es uno en cuanto a su esencia o sustancia, son dos palabras, ¿no? Sinónimas. Dios es uno en cuanto a su esencia, y esa palabra esencia o sustancia viene de la palabra ousia, que es la palabra griega. Entonces decimos, Dios es uno en cuanto a su esencia, pero existe, fíjense aquí la palabra, pero existe, no estoy usando la palabra se revela o se manifiesta, fíjense acá, sino, pero existe eternamente en 3 personas distintas, hipostasis, ¿no? Eso vamos a explicar un poquito más adelante. La palabra hipostasis quiere decir persona, pero no persona en el sentido que nosotros hoy en día modernamente entendemos, ¿no? Y eso lo explicaremos adelantito, pero vaya quedando en la mente. Entonces, pero existe eternamente en 3 personas distintas, hipostasis, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las 3 personas son coeternas, coiguales y cosustanciales. Cosustanciales no son 3 partes de Dios ni 3 manifestaciones temporales, sino 3 personas plenamente divinas
en perfecta unidad y comunión. Entonces, esta definición sería bueno, ¿no? Que usted se lo aprenda, digamos, de memoria, o tener una idea clarísima de esto. Usted puede explicar diciendo, ¿no? Dios es uno en cuanto a su esencia o sustancia, pero existe eternamente en tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esas tres personas son coeternas, coiguales, consustanciales, porque poseen los mismos atributos, porque ya hemos hablado sobre los atributos, son incomunicables, y los atributos comunicables solo grabé una parte, faltó otra parte, todavía falta, pero voy a grabar en estos días para que haya, digamos, una grabación en el tiempo que tengan libre, ustedes pueden ver los videos, así que, pero también el material se va a proporcionar para que ustedes puedan leerlo, pues, ¿no? Entonces, tenemos aquí, entonces, el monoteísmo bíblico, que es la base irrenunciable para evitar errores teológicos, errores doctrinales, al estudiar la Trinidad, es necesario comprender tres propiedades ontológicas fundamentales, ¿no? Entonces, cuando yo digo tres propiedades ontológicas, hablando, ¿no? De ontos, tiene que ver eh, con lo que es la esencia, la unidad, ¿no? la, el ser de Dios, propiamente. Entonces, es necesario comprender tres propiedades ontológicas fundamentales. ¿Cuáles son estas tres propiedades ontológicas fundamentales? Primero es la unidad esencial e indivisa, que es mejor dicho, ahí sería la indivisa o podríamos usar indivisible también, ¿no? Quizás es más la palabra más apropiada, pero una unidad esencial e indivisible, mejor, ¿ya? Para que usted tenga ahí, ¿no? Sobre aquí la palabra indivisible. Entonces, acá es la palabra indivisible, o sea, es la esencia. Dios no está dividido ni fragmentado. La sustancia divina es una sola y cada persona posee la totalidad de la esencia divina de forma absoluta, compartiendo una misma mente, voluntad y poder. Eso tiene que ver, ¿no? Con la unidad esencial. Y justo en los atributos sobre la unidad de Dios hablamos también esto. También hablamos, ¿no? Sobre cuando hablamos de la aceidad de Dios, también hablamos de esto. Entonces, la unidad esencial es eso, indivisible, que Dios no está dividido ni fragmentado. Dios no tiene partes, ¿no? Dios no está compuesto, ¿no? No podemos decir Dios está compuesto de tres personas. ¿Ya? Es otra palabra errónea que no debemos usar porque si hay composición, significa que Dios tiene partes, pues, ¿no? O que está formado de partes. Luego, la coeternidad absoluta. No existe una línea de tiempo ni prioridad entre las personas. O sea, no existe, cuando hablamos de línea de tiempo, no es que el Padre empezó primero, luego vino el Hijo, luego vino el Espíritu Santo, ¿no? Por eso estamos diciendo que no existe una línea de tiempo ni prioridad entre las personas. Línea de tiempo, es decir, que viene primero Padre, Hijo, luego Espíritu Santo, ¿no? Y si hablamos de prioridad, entonces decimos primero es el Padre, luego viene el Hijo, segundo, digamos, como tomando una jerarquía, pues, ¿no? Una jerarquía dependiente. Entonces, Dios siempre ha sido Trinidad, por lo que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo existen desde la eternidad de manera simultánea. La consustancialidad, que es la homo ousios, porque hay otra palabra ahí que juega que también puede confundirnos, ¿no? Homoiousios es una palabra, luego explicaré, pero esta es la palabra homoousios, que significa sustancia, de la misma sustancia. Son dos palabras. Homo, que quiere decir uno, y osios viene de osía, entonces sustancia, una sola sustancia. Homoousios, ¿no? Entonces, las tres personas comparten la mismísima, idéntica sustancia, lo que los sitúa pues en el mismo rango de deidad, dignidad, eternidad, descartando cualquier idea de que alguna esté subordinada a otra. Pues, ¿no? Entonces, el Hijo no está subordinado en cuanto a esencia, el Espíritu Santo no está subordinado al Hijo, al Padre, en cuanto a la esencia, ¿no? Entonces, hay una subordinación, pero eso se llama subordinación económica.
tiene que ver con las funciones, ¿no? Las funciones que ejercen las tres personas. El fundamento del Shema, que nosotros basamos, ¿no? Con la fe de Israel, el pueblo de Dios que empezó con Abraham y luego Dios formó un pueblo, una nación, su pueblo santo, pueblo fiel, ¿no? Entonces, el texto fundamental de Deuteronomio 6:4 nos dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿no? Entonces, ahí cambié la palabra Señor por Jehová, porque texto Reina Valera. La palabra hebrea para uno es Ejad, ¿no? Como anteriormente habíamos hablado, la palabra Ejad significa uno. Y esa palabra tiene algunos significados, ¿no? Entonces, no se refiere, digamos, a individuo, pues, ¿no? Entonces, su uso en el Antiguo Testamento es revelador. La misma palabra describe, pues, una sola carne, por ejemplo, en el matrimonio, una sola carne. También en Génesis 34:16 dice un solo pueblo, y ahí se usa la palabra Ejad, pero en el cual contexto vamos a darnos cuenta de que varían las cosas. Entonces, denotando pues, aquí en este caso, una sola carne, hay dos personas, o sea, un hombre y una mujer, un solo pueblo. Aquí hay varias personas, miles o millones de personas, ¿ya? Que está hablando de un pueblo, pues, ¿no? Denotando una unidad compuesta que puede integrar pluralidad. Muy bien. En contraste, la palabra Yahid expresa singularidad absoluta y indivisible. Ahora, el hecho de que el Shema utilice Ejad y no Yahid no prueba por sí solo la Trinidad, pero abre la posibilidad de una unidad compleja dentro de la Trinidad. Entonces, es utilizado para denotar pluralidad, pero eso no implica necesariamente que si hay plural, necesariamente esté hablando de la Trinidad. Sin embargo, ya es una posibilidad compleja, como estaba diciendo, una posibilidad de una unidad compleja dentro de la deidad. Entonces, está hablando pues de la unidad de Dios. Y en esto encontramos una paradoja teológica de la Trinidad. ¿Cuál es la paradoja? La paradoja teológica de la Trinidad consiste en preservar simultáneamente la unidad absoluta de Dios sin negar la distinción real de las personas divinas y afirmar la distinción de las personas sin dividir la esencia divina. Entonces ahí encontramos, entonces la escritura sostiene ambas verdades. Existe un solo Dios desde el Antiguo Testamento, ¿ya? Antiguo Testamento, pero y ya en el Nuevo Testamento encontramos donde aparece Mateo 28:19, de que debemos de bautizar, dice, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, no está usando como que fueran tres personas distintas. Ya veremos también ese texto más adelantito, pero hay otra en el nombre del Padre, en el nombre usa singular para hablar de varias, de tres personas. Entonces, el Padre y el Espíritu Santo. Pues ahí está el detalle de Mateo 28:19. Entonces, eso vamos adelantando. Muy bien. Eh, entonces, la teología cristiana histórica ha rechazado dos errores extremos, ¿no? El modalismo y el treteísmo. El modalismo es una forma de creencia, veremos con más detalle esto cuando tomemos el punto número 5, estamos en punto número 1, que preserva la unidad divina, pero disuelve la distinción personal. Entonces, de aquí viene el error de usar que Dios se manifiesta, que Dios se revela en tres personas o se manifiesta de tres modos, de tres formas. Entonces, ya es la doctrina del modalismo, ¿no? Entonces, hay otro término más, pero tenemos la palabra modalismo. Y treteísmo, pues, naturalmente, se refiere de que son tres personas distintas, pero cada persona tiene distintos poderes, ¿no? Entonces, ya se rompe, se fragmenta la unidad divina, pues, ¿no? Porque se hace distinción y haciendo la distinción, pues se dice que
tiene distintos poderes, pues, ¿no? Entonces, es como los mormones, como lo plantean, de que el Padre es mayor, luego el Hijo también es Dios, sí dicen ellos, es Dios, pero en menor rango que el Padre, tiene menos poder que el Padre, luego sigue el Espíritu Santo, que también tiene poder, que también es Dios, aceptan ellos, pero va en tercer rango, y luego viene pues otros mormones, sacerdotes de la línea mormona que se van progresivamente evolucionando a convertirse en dioses, ¿no? Entonces, no solamente creen en tres dioses, que sería Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino que hay otros, muchos dioses más se van sumando, ya no sería triteísmo, sino pues que pasen siglos, ¿no? Ya serían muchos dioses, ya es politeísmo, ¿no? Entonces, aunque con la forma de plantear, nosotros creemos que es el paneteísmo. Por ello, la ortodoxia cristiana afirma entonces que una sola esencia divina, que es la osía, es la esencia, tres personas distintas, la hipostasis, igualdad y naturaleza y gloria. Muy bien. Eh, Vemos la distinción entre persona e individuo. Entonces, acá quiero que ustedes pongan atención en la teología trinitaria. El término persona, de latín persona, traducción del griego hipostasis, no equivale a individuo. Josué es un individuo, ¿no? Adolfo es un individuo, Tomás Parillo es un individuo. Y los tres, no por los tres podemos ser, digamos, un grupo de personas, o podríamos usarlo ciudadano, o pueblo, o familia, o amigos, ¿no? Entonces, somos un grupo. Pero la palabra persona aquí, tanto del latín o como del griego, hipóstasis, no equivale a individuo en el sentido moderno que usamos nosotros. En la psicología contemporánea, un individuo, por ejemplo, es un ser autosuficiente. O sea, yo soy un ser autosuficiente, autónomo, tomo mis propias decisiones, ¿ya? Separado, independiente de los demás. Entonces, eh, en el caso de la hipóstasis, es en cambio una persona trinitaria es por definición, por explicación, un ser en relación. O sea, es un ser que está conectado con otro, como que algo que lo tiene ligado, o sea, no puede existir separado e independiente, ¿no? Los individuos pueden separarse, ¿no? Como usamos la palabra ejad para hablar, digamos, ahí dice que los dos serán una sola carne, hay ejad, se utiliza en el caso del matrimonio. Sin embargo, en el matrimonio, pues son dos individuos, ¿no? Una mujer y un hombre. Y en el matrimonio puede que esa pareja, ese matrimonio, puede que en un momento se separe. Puede que uno fallezca y pues se queda solo uno. Entonces, eso es muy distinto. Pero en el ser divino, en la existencia divina, un ser en relación, el Padre solo es Padre en relación eterna al Hijo. El Hijo solo es Hijo en relación eterna al Padre. El Espíritu Santo procede eternamente de ambos, o sea, están unidos. Entonces, según la teología occidental y el Padre a través del Hijo, según la teología oriental, ¿no? Ahora, estos dos conceptos, es simplemente un modo de explicar tanto la teología occidental y la teología oriental, como dos grupos, ¿no? Que han estado debatiendo. Lo oriental son de la iglesia, digamos, oriental, y la iglesia católica o la occidental, ¿no? Entonces, eh, ambos, pero lo esencial aquí es que tanto el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son interdependientes. Entonces, decimos, entonces, el Padre no puede ser el Padre sin el Hijo. El Hijo no puede ser el Hijo sin el Padre, ¿no? Y el Espíritu Santo no puede ser el Espíritu Santo sin el Hijo, sin el Padre. Están unidos. Entonces, la Trinidad nos enseña que la relacionalidad no es un accidente de la existencia, sino la estructura más profunda de la realidad divina.
Entonces, esto naturalmente no estamos familiarizados con estas explicaciones, pero es importante, ¿no? Que podamos ir familiarizándonos con con esta forma de explicar, ¿no? Que la unidad, la Trinidad es importante. Entonces, distinción entre personas y acciones. Entonces, estamos separando, ¿no? Este significado de cada una de ellas. Entonces, muy bien. Ahora, si, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta, alguna duda, queridos hermanos, podéis hablar. ¿Estáis por ahí? ¿Están por ahí, hermanos? Aquí estamos, hermano. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. ¿No hay dudas hasta acá? No, hermano, todo está claro. Muchas Ok, gracias, hermano. ok. Bueno, seguimos entonces. Segundo. Entonces, esta parte es esencial, ¿no? Cuando hablamos, ¿no? De la introducción al monoteísmo y la doctrina de Trinidad, importante, porque ya estamos agarrando algunos puntos importantes. Y luego, la revelación progresiva de la Trinidad en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, aunque en el Antiguo Testamento la doctrina de la Trinidad no es explícito, ¿ya? Y en el Nuevo Testamento sí, pero en el Antiguo Testamento la doctrina de la Trinidad no está explícito, es implícito. Entonces, por eso utilizamos acá la revelación progresiva de la doctrina de la Trinidad en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento opera pues como un tapiz profético. De forma aislada, pasajes, conceptos resultan enigmáticos para los sabios de Israel. Sin embargo, leído desde una hermenéutica cristocéntrica, o sea, la hermenéutica tiene que ser la regla de interpretación. O sea, si lo interpretamos desde el punto de vista cristocéntrica, es decir, porque Cristo nos ha dado ya la luz a nosotros, ¿ya? En cuanto a entender e interpretar, entonces, la doctrina de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Entonces, pues, leído desde una hermenéutica cristocéntrica y trinitaria, revelan ser líneas convergentes que preparan, pues, la revelación plena de la doctrina de la Trinidad ya para el Nuevo Testamento hacia nosotros. Entonces, el uso del plural en el lenguaje divino en el Antiguo Testamento es importante tomar en cuenta aquí. El nombre Elohim, ¿ya? Elohim, esta palabrita, ¿no? Elohim, que se traduce normalmente como Dios o sea, en nuestra Biblia. ¿Por qué se traduce Dios? Porque esta palabra, en realidad, pues, aquí hay un sufijo, no prefijo, no sufijo, porque procede pues. Elohim. Elo o Eloah sería la palabra en singular que significaría poderoso, o se puede traducir también Dios, divino, pero Elohim, ya se agrega ese sufijo im, entonces ya eso cambia, se debía traducirse como Dios. Por ejemplo, en el texto de Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, dice, ¿no es cierto el texto? Entonces, y ahí es, en el principio, Elohim Bará, ¿ya? Elohim Bará, no dice Eloah Bará, ¿no? Eloah sería el singular de Elohim. Entonces, el texto de Génesis 1:1 no dice Eloah Bará, sino dice Elohim Bará. Dioses creó. Ahora, si ese dioses fuera plural o fueran varios, y fueran como los dioses, digamos, paganos, que son muchos, entonces tendría que haberse la gramática, la oración tendría que ser Elohim, ¿no? Para, entonces ahí sería crearon, ¿no? Pero ahí usa la palabra creó en singular, el verbo en singular. Entonces, de ahí que en el segundo nombre más utilizado para referirse a Dios en el Antiguo Testamento después de Jehová. Entonces, morfológicamente es un sustantivo plural en terminación im, en el plural masculino, en hebreo siendo el singular Eloah, ¿no? Eloah, o Elohim, digo, pues, ¿no?
Lo teológicamente acá asombroso es que cuando Elohim, ya, Elohim refiere al Dios verdadero, se construye sistemáticamente con verbos y adjetivos en singular, singular. Entonces, algunos han tratado de explicar eso, que eso significa un plural de majestad, ¿no? Un plural de cuando se utilizaba, por ejemplo, para los reyes, ¿no? Que eran consejos de reyes, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido lo quieren explicar, ¿no? Pero eso es simplemente una explicación que no tiene base. Muy bien, entonces tenemos el plural, ¿no? El uso del plural en el lenguaje divino. Luego tenemos los discursos divinos intrapersonales. ¿Cuáles son esos discursos? Primero tenemos en la creación, en la caída, en el juicio de Babel y la vocación profética, ¿no? Cuatro ejemplos acá. En la creación tenemos, hagamos, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26, ¿no? Entonces, hagamos. Los testigos de Jehová dicen, por ejemplo, y otro grupo dicen que Dios está hablando con los ángeles, ¿ya? Con sus seres espirituales, ¿no? Que Él creó, ¿no? Hagamos, ¿no? Eh, pero aquí Dios, si Dios, el Padre que está hablando aquí, Dios está hablando con alguien con la misma capacidad, con el mismo poder, con los mismos, digamos, con la misma fuerza. Hagamos, ¿no? Entonces, no puede Dios ponerse al igual que los ángeles, porque los ángeles no son creadores, son criaturas. No puede ponerse, hagamos, no puede hablar con los ángeles, ¿no? Porque los ángeles son criaturas que ellos no tienen el mismo poder que Dios. Entonces, aquí la fuerza de hagamos es que está hablando personas del mismo poder, con los mismos atributos, con la misma potencia, está hablando acá. Entonces, en la creación y ahí está el Hijo y el Espíritu Santo presente. ¿Ya? Entonces estamos deduciendo eso, pero hagamos, ¿no? Entonces hablando de dos o más personas, y ahí dice hagamos porque tienen el mismo poder, la misma capacidad, los mismos atributos, los mismos poderes. Luego, lo mismo, con la misma expresión podemos decir, caída, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros. El hombre ha llegado como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Entonces, aquí hablando de que alguien que tiene con la misma capacidad, conoce el bien y el mal, era Dios. Luego en el juicio de Babel dice, descendamos y confundamos allí su lengua. Es decir, descienden varios, confunden varios con el mismo poder de quitarle o confundir la lengua de los hombres de ese momento, de ese tiempo. Luego, en la vocación profética tenemos aquí, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿No? Ahí Dios Jehová plantea, ¿no? En el llamamiento de Isaías dice, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? Singular, primera persona. ¿Y quién irá por nosotros? Primera persona plural. Entonces, alguien, y aquí Dios con alguien más está hablando con los mismos atributos, con las mismas atribuciones, ¿no? De enviar a Isaías y quién irá por nosotros. Entonces, esta pluralidad que existe nos lleva pues una revelación progresiva y aquí encontramos estos discursos divinos intrapersonales, ¿no? Luego también tenemos acá exégesis de la luz primordial. Génesis 1:3, ¿no? Donde Dios dice, sea la luz y fue la luz. La inmediatez del hecho, mayor, ¿no? La expresión y fue la luz refleja un paralelismo gramatical perfecto en el hebreo bíblico. Establece que entre el mandato de Dios y el surgimiento de la realidad no existe retraso temporal, resistencia material, ni esfuerzo alguno, demostrando la omnipotencia y soberanía absoluta de la divinidad. Porque ahí está el verbo sea la luz y fue la luz. Los luminares del cuarto día. Entonces, y ahí también tenemos acá
en el mandato en el Antiguo Testamento. Muy bien, pero pasando aquí, perdón, eh, el ángel de Jehová. Otro uso en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová, en hebreo es la palabra ángel, es la palabra malak, y en el griego sería ángelos, ¿sí? Ángelos, para referirse a ángel. Ángelos y ángel en el Antiguo Testamento, malak, en hebreo. Malak Yahvé, ángel de Jehová. Este es uno de los fenómenos teofánicos más importantes del Antiguo Testamento. ¿Por qué digo fenómenos teofánicos? La palabra teofánico significa viene de teofanía. Desde la palabra teofanía significa manifestación de Dios. Manifestación de Dios. Teo Dios y ¿no? Fanía significa manifestación. Entonces, teofanía es manifestación de Dios. Entonces, este es uno de los fenómenos de la manifestación de Dios más importante del Antiguo Testamento. En Génesis 16 tenemos, ¿no? Con relación a la historia de Agar, ¿no? El ángel del Señor se le aparece ahí. Pero el texto concluye diciendo que Agar llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve. Entonces, hay que leer toda la historia. No tenemos tiempo ahorita para leer toda la historia, pero ahí está que Agar, ¿no? Tiene comunicación aquí y llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve. Esa es la que yo conozco para referirse al ángel del Señor, al ángel de Jehová. Luego en Éxodo 3, en la zarza ardiente, el texto afirma que el ángel del Señor se apareció a Moisés en la llama del fuego. Pero inmediatamente después el texto añade que Jehová vio que iba a ver y lo llamó Dios de en medio de la zarza. Dios habló en medio de la zarza. En medio de la zarza, ¿quién estaba? El ángel de Jehová. Y luego dice, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Dios habló ahí. Entonces, hay una manifestación ahí de la divinidad, pero está el ángel de Jehová. Entonces, el ángel de Jehová, generalmente se le atribuye, se refiere pues al Cristo preencarnado, es decir, a Cristo antes de la encarnación. En Jueces 13, en Manoaj y su esposa, encontramos a descubrir que el visitante era el ángel del Señor, el ángel de Jehová. Manoah, ¿no? Clama aterrorizado, diciendo, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. ¿Qué ellos vieron? Al ángel, una manifestación del ángel del Señor. Entonces, era una manifestación aparente, visible, no era una, digamos, una encarnación, ¿no? Sino una manifestación visible que permitía a ciertos hombres de Dios en el Antiguo Testamento ver algunas cosas de manera visual, ¿no? Como en una pantalla, una visión, y aquí Emmanuel ve, ¿no? Entonces, y siente de que Dios estaba ahí, pues, ¿no? Pues, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto, ¿ya? Entonces, pero esa manifestación no es que propiamente vio pues la figura de Dios en sí, porque eso no es en la Biblia. A Dios nadie le vio jamás, ¿no? A Dios mismo. Muy bien. Luego, la sabiduría personificada. ¿Sí? Es otra que se le ve en el Antiguo Testamento, que en la literatura sapiencial o la literatura poética, de manera paradigmática, en Proverbios 8, 22 al 31, en ese pasaje, ¿no? Encontramos ahí la sabiduría deja de ser una mera cualidad o atributo abstracto, abstracto de Dios, sí, para adquirir rasgos de un sujeto hipostático, una persona. Entonces, hay una personificación de la sabiduría ahí, pero en esa personificación de la sabiduría encontramos, ¿no? La presencia de Dios. Por ejemplo, en el versículo 22, vamos a leer este texto, sí voy a leer, Proverbios, a ver, Reina Valera.
Ok, entonces tenemos desde el versículo 22, tenemos en este texto, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de su obra. Eternamente tuvo el principado desde el principio de la tierra. Antes los abismos fue engendrada, antes que fuesen las fuentes de las aguas, muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes los collados ya había sido engendrado. Entonces, ¿de qué está hablando? Pues, ¿no? Justamente esto de la sabiduría personificada. ¿Ya? Entonces, porque si Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, estaba presente de forma activa en el diseño del cosmos. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo, dice versículo 27. Fíjese acá, versículo 27. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasaran su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Entonces mantenía una relación delicia, intrínseca con el Creador, y por eso en el versículo 30 dice, con él yo estaba ordenando todo, era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Versículo 30. ¿Ya? Y 31, me regocijé en la parte habitada de la tierra, y mis delicias son los hijos de los hombres. Bien, entonces, y aquí tenemos, ¿no? Este pasaje de Proverbios 8 habla de la sabiduría, pero esa sabiduría está personificada. Entonces, esta sabiduría personificada, entonces, se le atribuye, ¿no? La presencia del Hijo de Dios, de Cristo, y por eso de Jehová me posee en el principio, Jehová está al mismo nivel porque estaba participando de la creación de todos los proyectos, planes de Dios, del diseño del cosmos, de toda la creación en realidad aquí, de cómo surge, ¿no? Incluso la tierra que es redonda, todo eso que se habla en este proverbio. Entonces, es un proverbio muy interesante, ¿no? Sobre la sabiduría personificada. No es meramente una poesía, pero en la cual, pues, ¿no? Hay estos atributos, ¿no? Que se revelan en la sabiduría, es la presencia del Hijo de Dios, de Cristo. La revelación plena de la Trinidad en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Y en este caso, el testimonio de los evangelios, las tres personas de la Trinidad actúan de manera simultánea en el espacio y en el tiempo, permitiendo percibir tanto su distinción personal como su perfecta unidad de propósito. Entonces aquí encontramos esto, que las tres personas, ¿no? Actúan de manera simultánea en el espacio y en el tiempo. En el bautismo de Jesús, como leemos Mateo 3, 16, 17, Marcos 1, 9 al 11, Lucas 3, 21, 22, o sea, los tres versículos hablan de lo mismo, del bautismo de Jesús. Entonces, y ahí en el bautismo de Jesús encontramos algo interesante. Al afirmar que las cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles, Pablo utiliza el término griego, ¿no? Katoratei. ¿No? Entonces, y acá tenemos al Hijo encarnado, ¿ya? Dentro en el río, siendo bautizado por Juan el Bautista, se encuentra físicamente en el lago. Era un hombre de carne y hueso, está ahí. Luego tenemos la presencia del Espíritu Santo que desciende desde los cielos como paloma. José Peresterán, como paloma. Entonces se refiere ahí, ¿no? Entonces, el Padre Celestial aparece ahí porque se irrumpe como una voz desde los cielos abiertos que declara la identidad ontológica del crucificado. ¿Cuál es esa identidad ontológica? Esa identidad de ser. Este es mi hijo amado. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, la palabra hijo, el hijo en el Nuevo Testamento, no se refiere en el sentido de alguien engendrado, sino la palabra hijo o el hijo se entiende en el sentido de tener cualidades o poseer atributos.
Es cuando Jesús, por ejemplo, cuando Jacobo y Juan se recuerdan, ¿no es cierto? Cuando en un momento se molestaron y dijeron a Jesús, ¿no? ¿Quieres que pidamos a Dios al Padre para que nos mande fuego y destruya a estos enemigos? Entonces Jesús le dijo, Boanerges, hijos del trueno. Entonces acá hijos, utiliza acá hijo del trueno, porque ya pone adjetivo ahí, pero la palabra hijo tiene que ver con la cualidad. Entonces, hijo del trueno significa que ellos tenían una cualidad violenta, una cualidad, ¿no? Que no era propio de un, de un hijo de Dios. Entonces, y ahí se usa la palabra hijo en el sentido de cualidad, ¿no? Cualidad que posea, pues, hijo del trueno, con la cualidad de ser violento. En este caso, Dios, Jehová, el Padre Celestial, dice, este es mi hijo amado, mi, el sentido posesivo, pero implica una relación con él. Bien, entonces, y ya ahí está la Trinidad. Luego, la transfiguración de Jesús. Mateo 17, de 1 al 8, Marcos 9, 2 al 8, Lucas 9, 38 36, ¿no? Ahí nos habla sobre la transfiguración de Jesús, ¿no? Donde aparecen Moisés y Elías. Esta estructura ontológica del evento es rigurosamente trinitario. Y ahí está el Hijo encarnado, con un rostro resplandeciente, comenzó, y su vestidura blanca, ¿ya? Un cuerpo glorioso. Luego el Espíritu Santo se manifiesta bajo la figura de una nube luminosa, y la nube luminosa es Nefele Foteine, que envuelve y cubre a los presentes, y el Padre Celestial habla una vez más desde el corazón de la nube, confirmando el testimonio de Jordán y añadiendo un mandato imperativo. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oír. Entonces nosotros tomamos muy en serio estas palabras, a él oír, y justamente somos una iglesia neotestamentaria porque estamos escuchando al Hijo de Dios, a Cristo, Jesús. Entonces, al decir es mi hijo amado, entonces está poniendo en la posesión del mismo Padre, porque es el Hijo. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Que encontramos acá en cuanto al Hijo. Luego tenemos también las fórmulas bautismales y apostólicas, y ahí la gran comisión, Mateo 28, 19, el uso del singular nombre, ¿no? Porque dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego aquí la palabra nombre es to onoma, en el griego, to onoma, el nombre. Entonces establece de manera categórica que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo comparten una sola y única esencia, una sola soberanía, una sola autoridad y un solo ser numérico. Porque así como en el versículo 18 Jesús aparece diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y bajo esa potestad, Jesús mismo lo presenta y dice que ustedes ahora vayan y hagan discípulos y bautizándolos en el nombre, ¿no? No en los nombres, ¿no? Si el Padre y el Hijo fueran distintos, entonces hubiera dicho, bautizando en los nombres del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ah, entonces los podríamos distinguir, ¿no? Acá hay una distinción en los nombres, ¿no? Porque cada uno tiene un nombre, la palabra nombre también implica acá no el nombre propio que tenemos, José María, sino nombre en la Biblia generalmente es usado para implicar autoridad, posesión. Entonces, la repetición del artículo definido, y toca ahí, porque para cada uno, porque dice el texto claramente, Mateo 28, 19, ¿no? Bautizándose en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y ahí se utiliza el artículo definido para cada uno, enfatizando cualidades iguales de uno al otro. Entonces, la triple presencia del artículo individualiza de forma inequívoca a cada uno de los sujetos. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, entonces está distinguiendo, sin embargo, tienen una sola esencia, una sola autoridad, un solo poder, una sola soberanía, ¿no? Sobre la cual
bautizamos hoy en día también, a todo aquel que se convierte a Cristo. Entonces, luego tenemos también el uso de la fórmula apostólica. El apóstol Pablo clausura su epístola más tensa con una fórmula litúrgica. La litúrgica tiene que ver con la adoración, la bendición y comunión, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, el Padre, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Entonces, bendiciones apostólicas, donde se equipara el estatus del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Bien, entonces, y ahí pasamos. Y este se resume la revelación plena de la Trinidad en el Nuevo Testamento, Juan 1:1. En el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, nos dice el texto. Muy bien, entonces Juan 1:1, en el principio era el verbo, implicación teológica ahí es, ¿no? Vamos a ampliar un poquito para que ustedes puedan aquí, afirma aquí, estamos hablando de, en el principio el verbo era con Dios, el verbo era Dios, entonces el texto, la primera afirma la existencia eterna del Hijo, el uso del tiempo imperfecto en indica que cuando el tiempo y la creación iniciaron, el verbo ya existía de forma intemporal. Luego, el verbo era con Dios. Afirma la distinción personal, la preposición griega pros, ¿no? Pros, ton, teon, indica una relación cara a cara, una alteridad dinámica de comunión amorosa entre el verbo y el Padre, porque el verbo era con Dios. Entonces, ya dijimos, ¿no? El Padre no puede ser Dios, ser Padre sin el Hijo, ni el Hijo ser Hijo sin el Padre. Eso hemos afirmado ya hace un momento. Y luego, él era Dios. Afirma la identidad de la esencia. El término teos, ¿no? Carece de artículo aquí para denotar la naturaleza cualitativa del verbo. Todo lo que Dios es en su esencia, el verbo lo es por derecho propio, por esencia, por naturaleza. Muy bien. Entonces, esta afirmación, esta explicación nos lleva a esto. Error que radica. El arrianismo, luego explicaré un poquito más, hubo un tiempo en que el Hijo no existía, dice el arrianismo, ¿no? El arrianismo, una doctrina que abrazan hoy día los testigos de Jehová. Hubo un tiempo en que el Hijo no existía. O sea, pero si el texto dice que acá en el principio era el verbo, ¿cómo es que Arrio dice que un tiempo en que el Hijo no existía? Luego tenemos acá que el verbo era Dios, era o estaba con Dios, era con Dios. El modalismo, es decir, el Padre y el Hijo no son el mismo sujeto monádico, no son del mismo modo, que decir, ¿no? Monádico tiene que ver del modo, ¿no? Entonces, y luego, el verbo era Dios. Y el subordinacionismo dice, el Hijo no es un Dios menor o una criatura intermedia. Muy bien, entonces estos son errores, ¿no? Que surgen, pues, ¿no? De la falsa doctrina, pues, ¿no? De, de estos grupos, ¿no? Que vamos a ver luego, pues, ¿no? La deidad del Padre, el Hijo del Espíritu Santo. Esto vamos a pasar un poquito rápido. La deidad del Padre, ¿no? Eh, para hablar de la deidad del Padre, tomamos en cuenta el principio fundanal, el principio de plenitud. En la teología trinitaria, el Padre se le reconoce como la fuente y el origen de la vida divina intratrinitaria. No porque sea, o sea, decimos que es el principal, el primero, ¿no? No porque sea cronológicamente anterior o superior en poder, sino porque Él es el principio sin principio, anarcos. La palabra principio es anarcos, y entonces, porque tiene que ver con la antigüedad. Luego, atribución de la creación. Aunque todas las obras de Dios hacia el exterior, ad extra, son comunes a las tres personas. O sea, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu crearon todas las cosas. eh,
La teología atribuye también apropiadamente al Padre el diseño soberano del cosmos y la iniciativa de la redención, según Gálatas 4:4. Entonces, de ahí que decimos algunas expresiones como ah, Dios, el Padre, digamos, planea la salvación. Dios, el Padre, planea la salvación, el Hijo las ejecuta y el Espíritu Santo las administra, por ejemplo. Entonces, esta es la forma como explicamos a veces, ¿no? Entonces, este tiene que ver la atribución de la creación en cuanto a funciones, ¿no? Luego tenemos evidencia escritural. El Nuevo Testamento lo denomina de forma absoluta, está hablando en sí del Padre, pues, ¿no? Entonces, el Nuevo Testamento lo denomina de forma absoluta como Dios, Dios. Lo que era Elohim, Elohim en el Antiguo Testamento, ahora es Theos, o Theos. En innumerables pasajes, estableciendo su soberanía universal para nosotros. Sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, nosotros somos para Él, ¿no? Dice 1 Corintios 8:6, por ejemplo. Entonces, Elohim, el Antiguo Testamento, es traducido en el Nuevo Testamento como, o es escrito, traducido en el griego la Biblia del Antiguo Testamento, en la Septuaginta, es traducido como Theos, ¿no? Mientras el nombre Yahvé o Jehová es traducido como Curios en el Nuevo Testamento. Curios en el Antiguo Testamento griego, Curios, ¿no? O Kyrios también algunos pronuncian, ¿no? Entonces, Curios es la palabra Señor. Muy bien, entonces equivalente a, a Jehová, Yahvé, ¿no? Aunque no tiene la misma connotación, pero es la palabra más usada en el Nuevo Testamento. Luego tenemos uh, la deidad del Espíritu Santo. Bueno, lo que faltó, la deidad de Cristo, la deidad del Padre, la deidad del... ¿Qué se pasó? Se me borró la deidad. Ok, acá resumo acá. Se borró la deidad del Hijo. La deidad del Espíritu Santo. Bueno, hablemos de la deidad de Cristo. Cristo, en cuanto, como ya hemos leído ya, incluso ya desde Juan 1:1, entonces ya está explicado sobre la deidad, pero había una lámina acá aparte. Pero hablando de la deidad del Espíritu Santo, identidad absoluta con Dios. En Génesis 1:2, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿no? Y eso usa la palabra Espíritu de Dios, indicando, ¿no? Indicando acá que tiene la misma posición de Dios el Padre, ¿no? Porque aquí también es la palabra Elohim, Espíritu. eh, en el Antiguo Testamento la palabra espíritu es Roach, ¿no? Roach, Elohim. Muy bien, está ahí moviéndose sobre la faz de las aguas. Hechos 28, 25, 27, la voz del Espíritu Santo es la voz de Yahvé. Entonces Pablo ahí cita un texto del Antiguo Testamento donde el Espíritu Santo está hablando, dice. Pero cuando uno va al Antiguo Testamento, es Jehová que está hablando. Entonces aquí indistintamente que la voz del Espíritu es la voz de Jehová. Entonces, eso quiere decir que la voz de Jehová que habló en el texto del Antiguo Testamento, esa cita bíblica que utiliza aquí Pablo, es la voz del Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu es Jehová y Jehová es el Espíritu. Entonces, acá el Espíritu Santo es Dios. Entonces, no puede ser un testigo de Jehová que el Espíritu Santo no es Dios. Y ni siquiera aceptan la personalidad del Espíritu Santo, es otro punto. Primero contra 16, el templo del Espíritu Santo es el templo de Dios. Muy bien, entonces cuando decimos que nosotros somos la iglesia o en forma individual, ¿no? Que en 2 Corintios habla de forma individual y acá el templo con la iglesia, el templo del Espíritu Santo es el templo de Dios. Luego tenemos los atributos divinos. Hebreos 9:14 dice, habla de la eternidad de Cristo, el Espíritu eterno, la omnisciencia, 1 Corintios 2:10 y 11, ¿no? ¿Quién conoce a Dios sino el Espíritu de Dios?
la omnipresencia del Espíritu, ¿a dónde miré tu Espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos y ahí estás tú. Entonces, la omnipresencia del Espíritu Santo. Luego, obras soberanas, como la regeneración, santificación, es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo la administra, la santifica. La inspiración de las Escrituras, pues, es obra del Espíritu Santo. Entonces, todo indica la deidad del Espíritu Santo. Está clarísimo aquí. Y entonces, aquí tenemos un resumen. ¿Ya? Persona, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Evidencia clave o evidencia bíblica clave. Juan 6:27, 1 Corintios 8:6, dice que el Padre es Dios. Entonces, esto reconocido universalmente como Dios, la fuente soberana de la creación y la salvación. Y Hijo, Juan 1:1, el verbo era Dios, dice. Juan 20:28, Tomás, ¿no? Mi tocayo, el primer discípulo, uno de los apóstoles, dijo, Señor mío, Dios mío, cuando se encontró con Jesús, porque él dijo, no, no creeré si no tocaré sus costados, su mano que está hueco, pues, ¿no? Pero cuando miró a Jesús, simplemente exclamó diciendo, confesó, porque es una confesión, no es un grito de susto, ¿no? Como cuando las personas se asustan de algo, pues, ¿no? Dicen, Dios mío, dicen, ¿ves, no? En Guatemala las hermanas dicen, Santo Cristo, pues, ¿no? La hermana Élida, ¿sabes, no? Esa hermana en Guatemala, la primera vez que escuché, ¿no? Y una hermana se asombra y dijo, Santo Cristo, dijo. Entonces, es una expresión de asombro a veces, ¿no? Viene el temblor, un terremoto, algo, entonces uno dice, uy, Dios mío, dice una exclamación, ¿no? Pero no es propiamente una confesión, sino una exclamación de susto, de asombro. Pero en este caso, Tomás, no fue una expresión de asombro, de susto, de miedo, ¿no? Sino una confesión genuina de fe. Y por eso Jesús dice, por cuando creís, bienaventurados los que creyeron, ¿no? Entonces, y Jesús la aceptó a Cristo, perdón, Jesús aceptó a Tomás esa confesión de fe. Señor mío, curios, Teos, Dios mío, y Filipenses 2:6, bueno, las citas también, ¿no? Entonces la teoría de la creación, omnisciencia, adoración legítima, Hebreos 2:6. Luego el Espíritu Santo, Hechos 5:3-4, mentira del Espíritu Santo es mentira a Dios, y el Espíritu Santo pues discierne la omnisciencia del Espíritu Santo, pues, posee los atributos personales como intelecto, voluntad, emoción, que ya tiene que ver con la personalidad del Espíritu Santo, y los atributos divinos como la omnisciencia, la eternidad, etcétera, ¿no? Entonces, este es un resumen. Y luego tenemos acá entonces un resumen de la deidad trinitaria, pues, ¿no? La identificación directa, tenemos criterio de deidad, identificación directa, atributo clave, operación adextra. Entonces, con relación a la obra de Dios. Para visualizar cómo operan la identidad y la igualdad de las tres personas en la teología sistemática, podemos resumir sus atribuciones de la siguiente manera. El Padre llamado Dios, Joteos, luego el Hijo llamado Dios y Señor, Kyrios, Curios, luego el Espíritu Santo es identificado plenamente como Dios. Atributo clave, origen y fuente, ¿no? Anarcos. Luego, existencia eterna, logos, omnisciencia divina, escudriña todo, pneuma, sería en griego. Planifica la creación, ¿no? Operación ad extra, planifica la creación y redención. Luego el Hijo ejecuta la creación y la encarnación y ejecuta también la salvación aquí. El Espíritu Santo da vida, regenera e inspira. Y sobre todo administra la salvación. También administra la creación, porque lo hizo desde el principio, Génesis 1:2, como hemos leído. Ahí está incubando, que tiene que ver con el proceso, con movimiento, tiene que ver con la administración de todas las cosas creadas por Dios. Entonces el Espíritu Santo también está activamente trabajando, ¿no? Por preservar la creación. Muy bien, entonces esto es importante. Finalmente tenemos acá las desviaciones heréticas tempranas. Y esto tiene que ver con la crisis del siglo segundo al cuarto. Entonces, ahí tenemos algunos movimientos, arrianismo, ordenacionismo, monarquianismo, sabelianismo, también se llama modalismo.
Las desviaciones heréticas tempranas, ¿no? Tenemos ahí el modalismo, arianismo, subordinacionismo, neotomaquía y adopcionismo, ¿no? Son varias, pues, ¿no? Son varias en realidad, ¿no? Y vamos a explicar acá en el orden cronológico, aunque en esta parte no está en orden cronológico, pero ya luego explico en orden cronológico. Entonces, la iglesia guiada por el Espíritu Santo defendió la fe apostólica y declaró en los concilios ecuménicos que hay un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, iguales en esencia y gloria. Entonces, ¿por qué concilios ecuménicos? Son distintas iglesias que se reunieron, los que adoptaban, pues, ¿no? La doctrina de la Trinidad, creyendo que, aceptando que Jesús es Dios, que el Espíritu es Dios, entonces se reunieron para aceptar esa verdad, ¿no? No para formular la doctrina o recién crear la doctrina, sino básicamente para aceptar lo que ya está. Así como hicieron con las escrituras, pues, ¿no? La Biblia, aceptaron la canonicidad de los libros, esa grabación tengo pendiente para ustedes. Entonces, estas desviaciones catalogadas canónicamente como herejías no nacieron necesariamente de una intención maliciosa, ¿no? Sino del deseo de hacer racionalmente comprensible lo que es intrínsecamente inefable, ¿no? A veces, por tratar de explicar lo mejor posible la fe cristiana, alguna doctrina de la Biblia, uno se equivoca. Y si uno se equivoca, uno tiene que ser consciente, me equivoqué, ¿no? Pero algunos persisten en su error, ¿no? Y en su error a veces dividen la iglesia, pues, ¿no? Y se mantienen en el error. Se dan cuenta que están equivocados, pero se mantienen en el error. Entonces, y algunos hermanos, por ejemplo, cuando yo estaba en la iglesia bautista, pues, ¿no? Antes de llegar a la iglesia de Cristo, yo estudiando con ellos, explicándole a ellos, pues, ¿no? Que el bautismo es para salvación, no es para dar testimonio público de la realidad de la salvación, les decía, sino el bautismo es para perdón de pecados, para empezar la nueva vida en Cristo. No es para explicar, no es para confirmar nuestra salvación, porque si yo digo, el bautismo es para dar testimonio público de la realidad de mi salvación, esa es la expresión expresa que se utiliza. Entonces estoy diciendo que ya soy salvo antes de ser bautizado. Solamente que me bautizo para confirmar esa realidad. La Biblia dice que el bautismo es para perder pecados. El hombre inicia su nueva vida, arrepentido de sus pecados, obviamente, confesando su fe en Jesús, obviamente, ¿ya? Y empieza la nueva vida al bautizarse, ahí empieza. Entonces, cuando le explico y luego se dan cuenta, oh, sí, tiene razón. Yo creo que sí, y se quedaron ahí nada más. ¿Entendieron? ¿No? Y no se corrigieron. Algunos se corrigieron, gracias a Dios, llegaron a la iglesia de Cristo, pero algunos se quedaron ahí con su error. Entonces, eso pasó con algunos que se equivocaron, pero luego quisieron explicar, pero a veces en esa explicación podemos equivocarnos. Entonces, cuando no estemos claros, ¿no? En algún tema en particular, entonces mejor no digamos nada. Callémonos mejor. Lo que sí entendemos, sí podemos enseñar, eso sí. Muy bien. Pasamos entonces pasamos al monarcanismo dinámico. Así se le llama el monarcanismo, o también se llama adopcionismo, es lo mismo, monarcanismo dinámico, adopcionismo. Afirmaba de que Jesús, como un hombre adoptado, ¿no? De ahí la palabra adopcionismo. El término monarcanismo proviene del griego monarquía, que significa un solo principio, un solo gobierno. Monarquía, ¿no? Tiene que ver un sistema de gobierno. Entonces, monarcanismo es un solo principio, un solo sistema de gobierno. Es decir, su obsesión teológica del proponente de esta posición, decía, ¿no? Su obsesión, su deseo teológico era proteger a toda costa el monoteísmo radical frente a las acusaciones paganas y judías de que los cristianos adoraban a dos o tres dioses. O sea, existía eso, los judíos, pues, y los paganos, los judíos, pues, acusaban a los cristianos, ustedes adoran a dos dioses, al Padre y al Hijo que ustedes hablan.
Y otros decían, ustedes adoran a tres dioses, al Padre, al Hijo y al Espíritu, son tres dioses que se están hablando. Los judíos decían, solo creemos en Jehová, Jesús no es Dios. Entonces, el monarcanismo dinámico abordó este problema, pero el problema fue, llegó a despojar a Cristo de su deidad intrínseca y ontológica. A ese extremo llegó. Por tratar de explicar, para tratar de preservar la unidad, negó, no, Cristo no es Dios. Entonces, origen y principal exponentes aquí es, esta corriente cobró fuerza a finales del siglo segundo y durante el siglo tercero. El siglo segundo, más o menos, pues cerca del año 200, año 180, más o menos 190 en esos años, ¿no? Y durante el siglo tercero, que es el año 200 en adelante, ¿no? Entonces fue impulsado inicialmente por Teodoro de Bizancio, un curtidor erudito que fue excomulgado por el Papa Víctor I hacia el año 190, es la fecha ahí, y aclaró su madurez filosófica con Pablo de Samosata, obispo de Antioquía, condenado Samosata, condenado en el siglo de 200 después de Cristo. Entonces, dio la iniciativa Teodoro de Bizancio y luego alcanza a la madurez, pues, ¿no? Esta idea de que Jesucristo fue adoptado por Pablo de Samosata. Entonces, ¿qué explicó aquí la base teológica? La tesis teológica fue así. Jesús era un simple ser humano. Si los antropos quiere decir simple humano o simple hombre. Pero decía, nacido milagrosamente de la Virgen María, pero enteramente humano en su sustancia y naturaleza, aceptar la realidad humana de Cristo. No poseía preexistencia eterna como el Verbo. Y ahí el problema de cómo lo interpretó Juan 1:1. ¿Ah? Esa es la primera tesis. La segunda tesis es la fuerza divina, dunamis, o dinamis, ¿no? Que viene de la palabra dinamita. Muy bien. Entonces, ahí, en el momento de su bautismo, dice ahí en el Jordán, ¿no? Cuando Jesús está siendo bautizado y ahí aparece la voz de Dios, el poder divino y una fuerza impersonal de Dios descendió sobre él. O sea, Jesús se convirtió poderoso en el bautismo. Y él recibió la energía divina, ¿no? El poder divino, dunamis o dinamis. Y él recibió Cristo, ese poder, ¿no? Ahora está con la fuerza de energía, lleno. Y luego, pues, ¿no? Ese poder se pierde cuando Jesucristo muere hasta los cielos. Entonces, la adopción dijo, debido a su impecabilidad y obediencia perfecta, Dios resucitó a Jesús y le otorgó un honor divino como hijo, sin igualarlo jamás a la esencia eterna del Padre. Terrible, ¿no? Terrible. Entonces reconoce la impecabilidad, ¿no? Y la obediencia perfecta de Cristo. Y Dios resucitó, y al momento de resucitarlo, Dios le otorga honor divino como hijo, recién es hijo de Dios. Cuando Juan ya decía que es hijo de Dios, desde el momento cuando inicia su ministerio, sin igualarlo jamás a la esencia eterna del Padre, ¿no? O sea, no es Dios, pues, ¿no? Simplemente recibió un honor divino, puesto en categoría de hijo. Entonces, de ahí viene la palabra, lo adoptó como hijo, pues, ¿no? Un hijo adoptado. Muy bien, entonces pasamos al siguiente, monarcanismo modalista. El monarcanismo modalista es también conocido como sabelianismo o como modalismo. Esta idea incluso persiste, la primera no persiste en nuestra iglesia, la primera, no, pero algunos hermanos he oído caer en la expresión cómo quieren explicar la Trinidad en forma de modalismo. Entonces, este monarcanismo modalista, conocido como modalismo o sabelianismo, ¿no? Sabelianismo por el nombre
proponente. Dios operando en tres máscaras o modos temporales. Enseñaba que Dios era una sola persona. Acá no acepta la Trinidad, o sea, las tres personas, que se manifiesta de tres modos, ¿no? O máscaras diferentes a lo largo de la historia. Por ejemplo, como Padre en la creación, luego como Hijo en la redención, en la encarnación, y luego como Espíritu durante la era de la iglesia. O sea, ahorita el Padre está actuando pues como Espíritu, ¿no? Y durante la era de Cristo, la encarnación, actuó, ¿no? Como Hijo. O sea, Dios como Padre, luego Dios como Hijo, luego Dios como Espíritu. Entonces, esta posición sabeliana niega la distinción eterna de las personas, provoca el error del patrepasianismo, la idea de que el Padre sufrió en la cruz. Y ahí el problema serio, ¿no? Entonces, este error del pasianismo es que en realidad el que sufrió en la cruz es el mismo Padre. O sea, es el mismo Padre se encarnó, luego es el mismo Padre que caminó en forma de Jesús, ¿no? Como en forma de hijo, luego murió en la cruz, y algunos para evitar eso dicen, no, en realidad no murió, sino otra persona. Bueno, confunde mucho, ¿no? En cuanto de cómo Jesús, ¿no? Actuó pues en la tierra, pues, ¿no? Entonces, a diferencia de los adopcionistas, los modalistas sí creían firmemente en la divinidad absoluta de Jesucristo. Creían porque tenían que creer, porque ese mismo Padre es Jesucristo. Ahora, Jesucristo es ahora Espíritu Santo. Entonces, ¿qué iglesia, por ejemplo, hoy en día acepta esta posición? La iglesia solo Jesús. La iglesia solo Jesús. Y ellos bautizan solo en el nombre de Jesús o el nombre de Jesucristo. No utilizan la fórmula trinitaria que usamos nosotros, ¿no? Los predicadores usamos, ¿no? Yo te bautizo y decimos, ¿no? Fulano de tal, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para personas de pecados, que reciban el don del Espíritu Santo. No, ellos bautizan, yo te bautizo, fulano de tal, en el nombre de Jesucristo, para perdón de pecados y recibes el don del Espíritu Santo. Sí, nada más. No porque creen en esta posición. Muy bien, entonces, ¿quién formuló esto, no? Origen y principales proponentes. Sus primeros defensores fueron Noeto de Esmirna y luego Praxias a finales del siglo II, más o menos 180, 190. Sin embargo, quien le dio una estructura sistemática y duradera en el siglo III fue el presbítero, ¿no? Presbítero o anciano, Sabelio, cuya influencia en Roma y en el norte de África provocó una de las mayores uh, fracturas teológicas previas a Nicea. O sea, antes de que en Nicea, en el 325, pues, ¿no? Dieran el veredicto final, ¿no? Para cerrar, para bloquear a estos, ¿cómo se llama? Herejes, ¿no? Que estaban enseñando erróneamente sobre la persona o la deidad, la Trinidad. Eh, entonces, pero en este caso, ¿no? Estos son los proponentes. Noeto de Esmirna y Praxias de final del siglo segundo, y luego viene Sabelio, ¿no? De ahí viene la palabra sabelianismo. Muy bien, entonces, ¿cuál es la tesis teológica? La mónada divina. Dios, dice, según ellos, es una sola esencia y una sola persona psicológica y numérica. No hay alteridad ni comunión interpersonal eterna dentro de Dios. Es un solo individuo. Los modos o máscaras, ¿no? ¿No? Porque eso es la palabra modos o máscara, tiene que ver con la palabra prosopon. Prosopon es una máscara que utilizaban los artistas, ¿no? En los teatros antiguos, ¿no? Entonces, un actor salía con una máscara y luego salía con otra máscara y luego salía con otra máscara. Entonces, porque personifica a distintos personajes, pero una sola persona, la misma persona salía, ¿no? Entonces, es como decir, ¿cómo explicas tú la Trinidad? Bueno, dice, yo explico la Trinidad, dicen, por ejemplo,
Yo soy Tomás, ¿no? Bueno, yo soy esposo para mi esposa y mi modo de manifestarse a mí mismo es una forma, pero también soy padre, ¿no? Y tengo hijos. Entonces, mi modo de manifestarme, el cariño que muestro a mis hijos, es diferente a la que hago a mi esposa. O sea, en un momento soy como esposo actuando con relación a mi esposa, y en un momento estoy actuando como padre hacia mis hijos, pero también tengo amigos, ¿no? Y en un momento dado yo actúo de una manera diferente, mi amistad, mi cariño hacia mis amigos es diferente. Entonces, he actuado de tres modos distintos. He utilizado tres máscaras, prosopon. Entonces, esos tres modos de actuar, tres modos de ser. Esa es la Trinidad. Entonces, y así le explican algunos hermanos la Trinidad. Y cuando yo estaba dando clase en el Instituto Bíblico Interamericano que tenemos aquí en Perú, ahí trabajé varios años, 10 años, yo no trabajo ahí, y vino un maestro, ¿no?, de la Universidad David Lipscomb, Estados Unidos. Los chicos, pues, ¿no?, querían preguntar, ¿no? Y unos estudiantes preguntan, hermano, dice, explícame sobre la Trinidad, ¿no? Todavía no había llegado a ese tema de la clase. Entonces explicó la Trinidad, dijo, ¿no? Como estoy explicando, la forma como estoy explicando, yo soy Tomás, ¿no? Y digo, pues, ¿no? Yo soy esposo, yo soy padre y yo soy amigo. Son tres modos de manifestarme. Entonces, pero esa forma de explicar exactamente es sabelianismo. Entonces, por eso acá anoto diciendo que este Dios solitario se disfraza o se manifiesta o se revela sencillamente de tres modos o papeles de manera análoga a un actor de teatro clásico que utiliza diferentes máscaras para interpretar varios personajes en una misma obra. Modo padre, el Antiguo Testamento, bajo el rol de creador, sustentador y legislador. Modo hijo, los evangelios, ¿no? En el Nuevo Testamento, según toma el papel de redentor en la carne de Jesús. Una vez consumada la ascensión, ese modo se disuelve, pues, desaparece, ¿no? Se convierte, transforma ahora el modo Espíritu Santo. Pentecostés en adelante opera bajo el rol de santificador, ¿no? Ahora mismo, ¿no? En la iglesia. Santificador, administrador, que guía a la iglesia. Entonces, este es el modo sabeliano que hay que tener mucho cuidado. Entonces, no puedo decir yo, Dios existe, Dios se manifiesta en tres personas. No, esa palabra manifiesta no me ayuda, ¿no? Porque estoy explicando sabelianismo. Si yo digo, si Dios se revela en tres personas, estoy explicando lo mismo que sabelianismo. Por eso al principio dijimos la definición que Dios existe en tres personas, ¿no? Con una sola esencia y eh, tres personas, ¿no? Bien, entonces, esto ya pasamos acá a... Muy bien, entonces, este es, digamos, un solo Dios impersonal, sujeto monádico, único. Entonces, esta es la gráfica como sería, pues, ¿no? Del modalismo, del sabelianismo. Máscara uno, rol de padre, Antiguo Testamento. Luego, máscara 2, rol de hijo, evangelios. Máscara 3, rol de Espíritu Santo, la era de la iglesia, ¿no? Hoy en día, ¿no? O sea, hoy día el Padre y el Hijo está como Espíritu Santo. Es una sola persona. Entonces, eso se llama, son unitarios, pues, ¿no? Entonces, nosotros no somos unitarios. Y luego viene el arrianismo, ¿no? El Hijo como la primera persona y más excelsa criatura, pero no Dios. El arrianismo no fue una herejía marginal, fue una marea teológica y política que estuvo a punto de asimilar a la Iglesia imperial durante el siglo cuarto. Representa el intento más radical de helenizar el Evangelio, supeditando aquí la revelación bíblica a las rígidas premisas del neoplatonismo y racionalismo filosófico. ¿Ya? Entonces, esto ya es como paganizar, ¿no?, al cristianismo. Origen, contexto de proponentes, ¿no? Lo inició propiamente Arrio, en el año 256 y quedó hasta 336 después de Cristo. ¿Quién era Arrio? Un presbítero de verbo elocuente y aspecto ascético que pastoreaba la influente iglesia de Baucalis en Alejandría.
Era un hombre muy expresivo, aspecto ascético, quería decir, pues, ¿no? Era un hombre muy disciplinado, aislado del mundo, pues, ¿no? La vida ascética y aislarse de las cosas materiales. Y siendo obispo, pues, de Alejandría, en Alejandría, Arrio entró, pues, en conflicto directo con su obispo, acá en este caso, Alejandro, desatando una controversia que dividió a obispos, emperadores, generales por más de 6 décadas. ¿Qué hacía este hombre, Arrio? Afirmaba que el Hijo fue la primera y más noble criatura de Dios, pero que hubo un tiempo en que el Hijo no existía. Jesús, según ellos, no era la misma sustancia, homoousios, que el Padre, sino de una sustancia similar, homoiousios. Fíjese ahí, ¿no? Hay una variación aquí, homoousios, que tiene que ser de la misma sustancia, es lo que aceptamos nosotros. Él decía que no es de la misma sustancia, no es homoousios, ¿no? Sino que es de una sustancia similar, que es casi, suena como la misma palabra del anterior, homoousios, ¿no? Es homoiousios. Esta crisis provocó el concilio de Nicea del año 325, donde se ratificó la plena deidad del Hijo y también del Espíritu Santo. Y ahí se cerró, ¿no? Digamos, obviamente esta doctrina siguió persistiendo, pues, ¿no? La herejía a veces sigue persistiendo, pero ya las iglesias toman postura, ¿no? Entonces es como si alguien por ahí, pues, hiciera, pues, formulara una doctrina errónea en cuanto al Hijo, y pues nosotros tendremos que hacer una declaración ahí, ¿no? Que nosotros aceptamos, que la doctrina bíblica es esto, que, el espíritu, que Jesús es de la misma sustancia, es homoousios, ¿no? No homoiousios, que es una sustancia similar. Así que, y ahí viene, pues, ¿no? La diferencia. Y luego, entonces, la tesis teológica de Ario es, ¿no? La trascendencia incomunicable de Dios, agénitos, ¿no? Dios es absolutamente uno, inmutable, no engendrado, por ello su esencia no puede ser compartida ni comunicada, ¿no? Eso es lo que trata de decir Arrio, ¿no? Luego dice, el Hijo como criatura de la nada, tisma, catisma ahí, el Hijo Logos fue creado ex o ontum, antes de los siglos como instrumento intermedio para la creación del universo. O sea, Dios creó, o sea, la primera criatura del universo. Esa primera criatura que Dios creó le ayudó en la creación. Es un ayudante nada más. El lema arriano. Hubo un tiempo en que el Hijo no existía. Aunque superior a toda criatura, el Hijo sigue siendo creado, mutable, todos, que cambia, ¿no? Y dependiente de la voluntad del Padre. Esta es la posición de Arre. Entonces, los testigos de Jehová son una derivación de este concepto del arianismo. Entonces, aquí está de manera general, pero podemos profundizar más adelante, pero culmino con esta parte, eh, resumiendo aquí el adopcionismo, salianismo, arianismo, pues, ¿no? La herejía adopcionista niega la verdadera naturaleza divina de Cristo. ¿Qué hace con el Hijo? Lo reduce a un puro hombre elegido. ¿Qué error comete con Dios? Niega la encarnación real, ¿no? Resultado doctrinal, ¿qué es? Jesús es un modelo moral, nada más, no un salvador. ¿Qué hace el sabelianismo? Confunde a las personas divinas. ¿Qué hace con el Hijo? Lo reduce a una máscara temporal del Padre. Es decir, durante el primer siglo, cuando estuvo Jesús, ahí era el Hijo. Luego, desde Pentecostés en adelante, es el Espíritu. ¿Qué error comete con Dios? Erradica la alteridad amorosa eterna. Dios es un actor solitario, el Padre muere en la cruz. Ese error tan grave, ¿no? El arianismo niega la plena divinidad del Hijo. Lo reduce a una criatura excelsa, semidios. Y de ahí ustedes notarán de que si le preguntas a un testigo de Jehová, y algunos, ¿no? Entendiendo esta parte, ellos dicen, sí es Dios, pero menor que el Padre. Y luego ellos niegan la consustancialidad, ¿no?
porque Ario dice que, no, que Dios único no puede compartir su esencia con nadie más, ¿no? Muy bien, el mediador es un instrumento creado, la salvación colapsa en este caso. No hay modo de salvarnos con ese tipo de doctrina. Muy bien, entonces esta es solamente la conclusión. ¿Alguna pregunta hasta aquí, queridos hermanos? ¿Comentarios, preguntas hasta aquí, hermanos? Abran su cámara, por favor, para poder verlos, darlos. Hermanito Parillo, nada más una preguntita donde mencionó usted que am, Cristo y Dios están, no entendí muy bien qué dijo, ¿están bajo el Espíritu Santo o el Espíritu Santo to- ha tomado el lugar de Dios y Cristo? Algo así entendí. Ya, lo que dije ahí, lo que está diciendo aquí es que según Sabelio, ¿no? El sabelianismo es la que enseña, ¿no? Que en el Antiguo Testamento Dios actuó con la máscara, ¿no? De la palabra modo, ¿no? Es prosopón, que es la palabra griega para eso. Entonces Dios actuó en modo de padre, como creador, como sustentador, ¿no? El Salvador en el Antiguo Testamento. Y luego, luego cuando viene la encarnación, eh, el Padre se hace, el mismo Padre se encarna a través de María y ahora ya no es llamado como Padre, sino ahora se identifica como Hijo. Entonces, durante su vida terrenal, el Padre actuaba como Hijo, ¿ya? Actuaba como Hijo. Y luego termina la era de ministerio de Jesús, Jesucristo pues no es crucificado y ahí muere, el mismo Padre muere, o sea, en realidad Jesús es el Padre mismo, y ahí uno pregunta, ¿no? Entonces, ¿con quién hablaba Jesús, no? Seguro hablaba consigo mismo, ¿no? ¿A quién oraba al Padre? Dice, Jesús oraba a su Padre, pues oraba a sí mismo. Entonces, luego murió Jesús, luego resucitó, y entonces luego cuando asciende a los cielos, ¿no? Se transforma, se disuelve la realidad del Hijo, y ahora se transforma, a partir de Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo, se transforma en el Espíritu Santo. Entonces es el mismo Padre actuando en el Antiguo Testamento como Padre, luego en los Evangelios actuando como Jesús, como Hijo, y luego ahora, desde Pentecostés hasta el día de hoy, el Padre está actuando como Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es el mismo Padre, es el mismo Hijo. Esta es la doctrina del, ¿cómo se llama? Sabelianismo, pues, ¿no? Y nosotros no creemos en eso, pues, ¿no? Nosotros creemos, ¿no? Y de ahí viene la formulación, ¿no? Entonces, ahora solamente nos falta varios minutitos, voy a compartir otra pantalla donde vamos a ver la formulación de la doctrina de la Trinidad, cómo nosotros aceptamos la doctrina de la Trinidad, ¿no? Aunque ya al principio estaba diciendo, tanto el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y en la esencia divina hay tres personas diferentes, distintas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No es un solo individuo, son tres personas. No en la forma de individuo, o sea, como hemos explicado, ¿no? Donde una cosa es llamarlo como un individuo, pues el individuo tiene su propia identidad, ¿no? Sus propias cualidades, su propia autosuficiencia, autonomía. En el sentido de Dios, no actúa así, pues, ¿no? Entonces, al usar la palabra hipóstasis, que es la palabra para persona, usamos la palabra persona, es la palabra más común que utilizamos, ¿no? Para explicar, ¿no? La, la realidad de la existencia de Dios en tres personas. Aunque ese término, pues, no siempre es adecuado, ¿no? Entonces, a veces
no siempre encontramos un término adecuado para, incluso para explicar la Trinidad, ¿no? Algunos, por ejemplo, de ahí viene ya para cómo, qué analogía utilizamos para explicar la Trinidad, ¿no? Entonces, algunos han utilizado, por ejemplo, para explicar la Trinidad, Dios, la Trinidad es como el huevo, ¿no? Y ahí vienen los errores, pues, ¿no? El huevo es uno solo, ¿no es cierto? Pero tiene tres partes, ¿se dan cuenta? Tres partes, ¿no? La cáscara, ¿no? La membrana exterior, luego viene la clara que está dentro interior y luego la yema, pero es un huevo. O a veces algunos utilizan para explicar la Trinidad, es como el agua, ¿no? El agua es agua en los tres estados, ¿no? Y otros utilizan para explicar la Trinidad, ¿qué más? El fuego también, ¿no? El fuego, el sol, etcétera. Hay varios ejemplos que se utilizan, pero ninguno de ellos explica la Trinidad, ¿no? Porque no hay un elemento, una ilustración, una analogía que podamos utilizar terrenalmente para explicar a esto se parece la Trinidad. No, no hay modo, ¿no? No hay modo. Porque si yo quiero utilizar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El huevo, entonces las tres partes de los huevos, del huevo, las tres partes que tiene distintos elementos químicos. No forman una sola esencia. Cuando decimos que Dios es uno solo en esencia, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo tienen la misma esencia, los mismos atributos, los mismos poderes, ¿no? Tiene tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero el huevo no, la cáscara tiene otros elementos químicos, es distinta a la clara. La clara tiene otros elementos químicos que no tiene la yema. Entonces, el huevo, pues, me pierdo, pues, ¿no? Para explicar, ¿no? Bien. ¿Alguien más? Gracias. Gracias, hermano. Gracias por la explicación. ¿Alguien más quiere comentar algo? José, ¿estamos bien? Josué, ¿estás ahí? Hermana Elida, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? Aquí estamos, hermano, estamos bien. Muchas gracias por la explicación. También tenía una dudita ahí, como no había escuchado bien, hermano, estaba teniendo un cliente. Entonces me quedó una duda ahí sobre eso que andaba explicando, lo que comentó el hermano, pero con esta explicación ya está bien, hermano. Ok, ok. Gracias a Dios. Ok, aquí no tengo la presentación, esta parte. La sesión número 8 nos se llama Teología Sistemática y Relacional de la Trinidad, ¿no? Entonces voy a pasar acá la articulación dogmática o doctrinal, la palabra dogmática tiene que entenderse como doctrinal, ¿ya? La articulación doctrinal o sea, la palabra dogmática de la doctrina de la Trinidad. Aquí sería la articulación dogmática de la Trinidad nada más, ¿no? Porque estoy repitiendo la misma palabra, dogma es doctrina, ¿ya? A veces cuando hablamos de dogma estamos entendiendo como algo erróneo, pues, ¿no? No, dogma básicamente es doctrina. Entonces aquí mejor sería la articulación dogmática de la Trinidad, o si no, la articulación doctrinal de la Trinidad. Muy bien, entonces a partir de la articulación, cómo nos vamos formulando esto, porque cuando surge, digamos, el uso de la palabra Trinidad, que es importante, y a ver, por el tiempo no voy a poder explicar todo, voy a tomar algunos
unos 15 minutos, hermano, por favor. Son 10, 15, 20 minutos tal vez, hasta 8 y 10 más o menos. Quiero tomarlo, hermanos. Entonces, la articulación dogmática de los concilios de Nicea y Constantinopla. El concilio de Nicea ocurrió en el año 325 después de Cristo y Constantinopla 381 después de Cristo. Entonces, la formulación que se hizo ahí doctrinal, es la misma que creemos nosotros, porque esa formulación está basada, digamos, en la historia bíblica, o sea, en la historia de la iglesia y también bajo los textos bíblicos, ¿no? Que hablan de la presentación de la Trinidad. Y entonces por eso empezamos diciendo acá, la articulación dogmática o doctrinal del Concilio de Nicea y Constantinopla representa el periodo más crucial de la historia de la teología cristiana. No se trató de meras disputas filosóficas o políticas, sino de salvaguardar la experiencia misma de la salvación, que significa soteriología, doctrina de salvación. Si Cristo y el Espíritu Santo no son plenamente Dios, la humanidad no ha sido verdaderamente redimida ni divinizada. Ante eso tenemos la contribución de los padres apostólicos y apologistas, que vivieron en el siglo I. Bueno, en el siglo I están los apóstoles, pero a partir del siglo II, ¿no? Del siglo II en adelante, tenemos lo que en la historia como los padres de la iglesia, o los padres apostólicos, porque descienden, ¿no? de la línea apostólica. Por ejemplo, Policarpo, que vivió en el segundo siglo, porque era un joven cuando se convierte, cuando Juan, ¿no? lo bautiza, era un discípulo de Juan, el escritor de Apocalipsis. Entonces, antes de que se acuñaran los grandes credos universales, los primeros escritores cristianos conocidos como los padres apostólicos, quienes tuvieron contacto directo con los apóstoles, y posteriormente los padres apologistas, sentaron las bases del lenguaje trinitario al defender la fe frente al paganismo y el judaísmo. Entonces tenemos acá padres apostólicos, Clemente, Ignacio, bueno, al menos tenemos dos. Luego, apologistas griegos son varios, pero tomamos en cuenta a Justino Mártir. Y luego, teólogos latinos, Tertuliano. Entonces, ¿qué hicieron los padres apostólicos como Clemente e Ignacio? Pusieron como conciencia litúrgica y trinitaria instintiva. ¿Qué quiere decir? Que conciencia litúrgica es el sistema de adoración que ellos promovieron en ese siglo. Tomaron en cuenta el valor de reconocer al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo como Dios. No como dioses, sino como Dios. Luego, la introducción de logos. Pero ese término logos está ya en el Nuevo Testamento, pero que se convierte como un puente de discusión filosófica. Lo llamamos puente filosófico. Un puente es básicamente, ¿no? Para pasar de un mundo a otro mundo, ¿no? Permite la conexión de los mundos, ¿no? Entonces, la introducción de logos permitió un diálogo abierto, ¿no? Y para que se afirmara la doctrina, la Trinidad. Y luego, los teólogos latinos, principalmente Tertuliano, acuñación de términos trinitas y persona. Trinitas, persona, y aquí la persona es hipóstasis, ¿no? Hipóstasis en griego. Los padres apostólicos y la intuición de la fe. Y aquí en los escritos más tempranos de la iglesia, o sea, fines del siglo I y principios del siglo II, la Trinidad se confiesa en forma natural, aunque no usaban la palabra Trinidad, pero se usaba de forma natural, devocional y litúrgica, sin el aparato filosófico posterior. O sea, ya era un uso común en las iglesias, utilizar tanto que Dios es perdón, que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, el Espíritu es Dios, ¿no? De manera muy natural se utilizaba ya, ¿no? Aunque no se usa la palabra Trinidad. Entonces, Clemente de Roma, por ejemplo, en el año 96 después de Cristo, ya, fíjese acá el año, en la época de Jesús, perdón, de Juan el apóstol, en su epístola a los Corintios, ¿no?
utiliza una fórmula de juramento solemnísima que equipara la existencia de las tres personas. Y dice así: ¿acaso no tenemos un solo Dios, un solo Cristo y un solo Espíritu de gracia? Vivamos pues, porque Dios vive, el Señor Jesús vive, y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo. Entonces utiliza acá la fórmula trinitaria, ¿no es cierto?, para hacer una fórmula de juramento. Luego Ignacio de Antioquía, ya 107 después de Cristo, en camino a su martirio en Roma, que quiere decir que su camino a su martirio, que iba a ser ejecutado, escribe cartas donde describe la vida cristiana de forma profundamente trinitaria. Compara a los fieles con piedras edificadas en el templo de Dios Padre, levantadas por la polea de la cruz de Cristo, de Jesucristo, mediante las cuerdas del Espíritu Santo. Ignacio confiesa explícitamente a Cristo como Dios engendrado o no engendrado, Dios hecho carne. Importante, ¿no? Reconocer esto, Dios hecho carne, está reconociendo la humanidad. Dios hecho humano se refiere a Jesucristo. Muy bien, entonces, luego los apologistas y el puente conceptual Justino Mártir, eso ocurre al mediado del siglo segundo, ¿no? Es decir, la mitad del siglo segundo, los apologistas necesitaban explicar la fe al mundo grecorromano, así que Justino Mártir utilizó la categoría filosófica de logos, la razón, palabra universal de los estoicos y platónicos, para identificar a Jesucristo. Luego Justino explicó que el Hijo es el Logo de Dios en el principio engendrado ante la creación, no por división o fragmentación de las sustancias del Padre, sino de la misma manera que un fuego enciende otro fuego, sin que el primero disminuya su potencia. Entonces, reconociendo, ¿no?, la misma esencia del Logos, ¿no? Entonces, ya tenemos acá, ¿no? Logos ya había sido usado por Juan, ¿no? En Juan 1:1, por todo el Evangelio de Juan, Juan el apóstol ya utiliza Logos. Entonces, aquí Justino Marte está usando Logos para explicar, ¿no?, la deidad de Cristo, ya lo quiere ya conocer desde el primer siglo. Luego Tertuliano y el nacimiento de la terminología occidental. Y esto ya a finales del siglo segundo y principio del tercero. El teólogo norteafricano Tertuliano, escribiendo en latín, se convirtió en el gran arquitecto del vocabulario teológico de Occidente. Fue el primero en acuñar formalmente el término Trinidad, ¿no?, o Trinitas en latín. Establecer la fórmula que definiría la ortodoxia latina: una sola sustancia, tres personas. Una substancia, tres personae en latín. En griego luego se acuñó, no lo escribí aquí, mia ousia trei hypostasis. Lo mismo que quiere decir una sola esencia, tres personas. Entonces, aquí utiliza analogías de la naturaleza para explicar la unidad, esencia, distinción de personas, la raíz, el tronco, el fruto. Bueno, estas son analogías, ¿no? Entonces, no siempre las analogías que se utilizan pueden ayudarnos a comprender la Trinidad, ¿no?, como tal, pues, ¿no? Y luego viene, pues, ¿no?, el Concilio de Nicea y el misterio de Homoousios, ¿no? Cuando el concilio fue convocado por el emperador Constantino para resolver la crisis arriana, ya sabemos cuál es la crisis arriana. La crisis arriana es, ¿no?, creado por Arrio, presbítero de Alejandría. Afirmó que el Hijo Logos no era coeterno con el Padre, sino la primera y más noble de las criaturas, porque fue creado por Dios. Su lema era, ¿se acuerdan? Hubo un tiempo en que el Hijo no existía. Arrio, Dios era absolutamente uno e incomunicable, por lo tanto, el Logos era una esencia intermedia, un instrumento para la creación. Y el Espíritu Santo es simplemente una energía, pues, ¿no? Entonces, para el arrianismo, el Hijo es una criatura superior, heteroóseos, diferente sustancia, y para el Concilio de Nicea, el Hijo es Dios. El Hijo de Dios es de Dios, ¿no es cierto? Homoousios, misma esencia, misma sustancia. Entonces, aquí se explica básicamente todo eso, pues, ¿no? Entonces, acá también lo mismo se está explicando
pero pasamos al Concilio de Constantinopla, 381 después de Cristo, y la divinidad del Espíritu Santo, porque era importante eso, porque es parte de la Trinidad. Nicea resolvió el tema del Hijo, ¿no? La cuestión del Hijo, pero dejó el artículo sobre el Espíritu Santo en un escueto en el Espíritu Santo. O sea, no fue explícito en declarar que el Espíritu también es una persona y es Dios, ¿no? Porque para Arrio, recuerden, porque en el 325 hasta 389 son varios años que han pasado, porque mientras enseñaba Arrio, mientras enseñaba a sus líderes, sus seguidores de Arrio, enseñaban que el Espíritu Santo es una energía nada más, es un poder nada más, no una persona, ni siquiera Dios. Entonces ya habían problemas, afectaba a la iglesia. Así que el Concilio de Constantinopla resuelve este tema. A mediados del siglo IV, o sea, 381, surgió el grupo de los neumatómanos o neumatócos, o también como los conocidos como los macedonianos, quienes aplicaban la lógica arriana al espíritu, considerándolo una fuerza cósmica, un ministro o una criatura intermedia superior a los ángeles, pero inferior al Padre y al Hijo. Bueno, algo decía, ¿no? Estos macedonianos en cuanto al Espíritu Santo. No, pues un ministro, una criatura intermedia, ¿no? Sujeto a los ángeles. Pero para Ario era simplemente una energía. Luego, la maduración teológica que salvó esta crisis provino de los padres capadocianos, como Basilio el Grande, Gregorio de Niza y Gregorio Nacianceno. Ellos refinaron el lenguaje trinitario distinguiendo claramente entre mía, ousia, tres hipostasis. Eso está escrita en griego. Este, ok, esta clarita, ¿no? Ahí está. Mía, ousia, tres hipóstasis. Hipóstasis. ¿Qué significa, no? Significa también una sola esencia, tres personas o subsistencias, se traduce. Mía, numéricamente, una, femenino, concordato en osía. Bueno, aquí es una explicación más detallada que de cada palabra, pues, ¿no? Osía es sustancia, naturaleza común, responde a quién es Dios. Luego, tres, ¿no? Tres, numeral plural subjetivo. Y hipóstasis, plural de hipóstasis, lo que es propio y distingue a cada uno, tres personas, responde quién es Dios, ¿no? ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? Muy bien, entonces, la teología de la divinidad del Espíritu Santo en el 381. Convocado por el emperador Teodosio I, el concilio de Constantinopla expandió el tercer artículo del credo sin usar directamente la palabra homoousios para el Espíritu, por razones de diplomacia eclesiástica y fidelidad al lenguaje bíblico, pero afirmando su deidad absoluta mediante sus atributos y acciones divinas. Entonces, y ahí, ¿no? Se plantea claramente, ¿ya? Lord, dador de vida, Señor y dador de vida. Se le llama Señor, título divino, Kyrios, dador de vida, atribución exclusiva a la deidad, solo Dios crea, sostiene la vida. Y luego la procesión eterna. Se define que el Espíritu Santo procede del Padre, eh, así como el Hijo se distingue por ser engendrado, el Espíritu se distingue por su procesión o expiración eterna desde la fuente de la deidad, el Padre. La adoración conjunta, ¿no? Eso se llama centriatología. Entonces, la adoración conjunta, el credo afirma que el Espíritu con el Padre, el Hijo, reciben una misma adoración y gloria. Así que en la teología cristiana, la adoración, la treía, se debe únicamente a Dios.
adorar a una criatura es idolatría. Por tanto, al prescribir la misma adoración para el Espíritu, se profesa ontológicamente su igualdad divina. Eso es importante. Entonces, profesamos ontológicamente que el Espíritu Santo es Dios, por eso le adoramos al Espíritu. Nuestra adoración va entonces al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Muy bien. Y de acá entonces ya viene el credo niceno-constantinopolitano como regla de fe. Y esta regla de fe pues nos ayuda a nosotros, ¿no? En cuanto a la formulación de esta doctrina de la Trinidad. Muy bien, entonces ya por el tiempo, hermanos, son 20 horas, 8 de la noche, acá 7 en Guatemala, Honduras, en Estados Unidos también ya es 8 de la noche, 8 y 7, hermanos. Vamos a quedarnos ahí, queridos hermanos. Ya lo demás, hay más para explicar, ya voy a grabarlo para que ustedes puedan tomar tiempo, ¿no? Para poder estudiarla. Así que, cuán importante, hermanos, ha sido estos datos históricos que nos ayudan a comprender de cómo ha venido siendo usado, ¿no? Desde los padres apostólicos, los padres apologistas, desde el concilio de Nicea, los apologistas aportaron muy importantes sobre la posición de nuestra iglesia y, y luego, ¿no? Los concilios ayudaron también a tener esta formulación que nosotros aceptamos. Entonces, nosotros, hermanos, creemos, ¿no? Que, que el Padre es Dios, creemos que Jesús es Dios y creemos que el Espíritu Santo es Dios. Muy bien. ¿Y algún comentario más, hermano Alan? No, hermanito, mira la repetición porque llegué algo tarde. Entonces voy a tener que mirarla otra vez para ver bien todo el tema. Ya, hermano, ya. Bien, perfecto. ¿Alguien más quisiera comentar, ya para ir cerrando, agradeciendo a Dios? No hay más entonces. Entonces vamos a agradecer a Dios entonces para culminar esta sesión de esta noche. Y en la siguiente semana ustedes aprovechen y ver la grabación. Y, y luego de esta semana a la siguiente es libre. Y el 6 de junio, creo que 6, permítame ver acá, el 4 4 de junio, hermanos, ya empiezan ustedes con el hermano Eberto, con otro curso que también muy importante, tiene que ver con el liderazgo saludable, cuidado personal y familiar, ¿no? Ese se llama el curso. Entonces ustedes van a tener ya 4 sesiones también con el hermano Eberto, ya el siguiente sábado. Entonces, esta sería mi última clase en vivo, lo demás será grabadito. Así que gracias, hermanos, por participar, ¿no? Yo sé que a veces hay ocupaciones. El hermano, por ejemplo, José, de acá de Perú, pues no pudo conectarse porque cambió su horario de trabajo, entonces no llega a tiempo para participar en la clase, entonces pues, ha tenido dificultades, ¿no? Entonces ya me ha dicho que está viendo los videos, así que eh, por esa razón no está aquí el hermano José. Hermano Josué sí está aquí. Gracias, queridos hermanos. Entonces voy a pedir, hermano Adolfo, que nos haga la oración para despedirnos, hermano Adolfo.